En el tutorial que te traigo hoy vamos a aprender a tejer este bonito cuello, el cuello flor. Es un cuello tipo chaleco, te va a abrigar lo que es la parte del pecho y la parte de la espalda. El largo lo vas a decidir tú y el ancho también lo vas a decidir tú. Es más cómodo que llevar una bufanda o el típico cuello redondo, porque ya te digo que vas a tener abrigada tanto lo que es la parte de la garganta y del pecho, como también la parte de la espalda. Vas a ver que el punto a tejer es muy fácil y sencillo y vamos a ir con las indicaciones de cómo tejer este bonito cuello. Los materiales que vamos a necesitar para tejer nuestro chaleco es, yo he cogido esta fibra de la marca de Casasol, que es el cotton wool. Es una mezcla de algodón peinado y lana extra fino. La textura que tiene y lo mullidito que quedan todos los tejidos creados con ella es precioso, a mí me encanta, es muy bonita, el color es precioso. Entonces yo voy a usar esta fibra, el ganchillo que voy a usar para tejer el chaleco es de 5,5 milímetros. Necesitaremos nuestras tijeras y nuestra aguja lanera. En mi caso no voy a necesitar marcadores, pero por si alguna lo necesita, sobre todo a la hora de tejer la liguilla, te recomiendo también que tengas a la mano unos marcadores. Para empezar a trabajar nuestro chaleco vamos a empezar por la parte de la liguilla. Vamos a hacer el ancho de nuestra liguilla. Para la liguilla hacemos nuestro nudo corredizo, como siempre empezamos todos los proyectos, y vamos a hacer 11 cadenetas. Vamos a trabajar sobre 10 puntos. Este va a ser el ancho de mi liguilla, de la parte de abajo. Si tú quieres que tu liguilla sea más ancha o más estrecha, aumentale más cadenetas o quítale más cadenetas. Entonces tenemos nuestras 11 cadenetas. Vamos a empezar a tejer en la segunda cadena. Hacemos puntos rasos. Echamos la hebra y la sacamos de una vez. Nos vamos al siguiente. En el siguiente punto insertamos, sacamos la hebra y lo sacamos de una vez. En el siguiente insertamos, sacamos y lo sacamos de una vez. Así vamos a trabajar con puntos rasos hasta llegar al final de la vuelta. Por eso te recomiendo que si eres principiante y no sabes reconocer los puntos, te coloques un marcador al principio y otro marcador al final. Y si no, vas contando los puntos para que veas que no te saltas ninguno. Entonces vamos a seguir trabajando de esta forma hasta que lleguemos al último punto, con puntos rasos o puntos deslizados, que también se le llaman. Este es nuestro último punto y ahora lo que hacemos es una cadena de subida, giramos y vamos a tejer puntos rasos, pero cogiendo solamente la hebra trasera del punto. Aquí, como puedes ver, se ve claramente dónde va cada punto, la V de cada punto. Pues a la hora de trabajar vamos a trabajar solamente cogiendo la hebra trasera. En este primer punto, que es este de aquí, cogemos solamente la trasera. Insertamos, sacamos y sacamos de una vez. Nos vamos al siguiente, cogemos la hebra trasera y sacamos de una vez. Este punto te recomiendo que lo realices suelto, porque es un punto que suele ya de por sí quedar apretado,
Entonces te va a ser más fácil si lo trabajas que esté el punto suelto, que no esté muy apretado. Nos vamos al siguiente, cogemos la hebra trasera y sacamos de una vez. Y así vamos a trabajar hasta que lleguemos al final de la vuelta, haciendo puntos deslizados o puntos rasos, cogiendo solamente la hebra trasera del punto. Me queda trabajar el último punto y a continuación, ¿qué hacemos? Hacemos una cadena de subida, giramos la labor y volvemos a realizar igual que hemos hecho en la vuelta 2. Cogemos la hebra trasera del punto en el primer punto y seguimos trabajando con puntos deslizados, cogiendo siempre la hebra trasera de nuestro punto. Así se van a repetir todas las vueltas. Todas las vueltas de la liguilla se trabajan exactamente igual, con puntos deslizados, cogiendo la hebra trasera. Ya hemos terminado, hacemos una cadena de subida y volvemos a realizar exactamente lo mismo. Cogemos la hebra trasera de nuestro punto y realizamos puntos deslizados. Yo voy a seguir trabajando hasta alcanzar el ancho que yo quiero para mis chalecos. Mídete lo que tú quieres que tu chaleco mida en la parte delantera y cuando llegues a ese ancho dejas de tejer. Y yo voy a seguir trabajando a ver el ancho de mi chaleco cuánto me ocupa. Bueno, pues yo ya he tejido el ancho que yo quiero para mi chaleco. Ten en cuenta que este chaleco lleva a los lados dos liguillas del ancho que cada uno le queramos meter, entonces ensancha un poco más. Por eso yo no he querido seguir haciéndolo más ancho. Esto también suele estirar, así que también debes de tener en cuenta esa parte. En total he tejido 47 vueltas, que me ocupa un ancho aproximado sin estirar, ocupa 26 centímetros. Esto a la hora de estirarlo llega a ocupar 31 centímetros. Entonces, a continuación lo que tenemos que tejer, el gráfico de puntos que vamos a tejer necesita que sea múltiplo de 4. Ve contando los puntos que necesitan para que sean múltiplos de 4 más 2 puntos más. Entonces, yo lo que voy a tejer ahora es una cadena de subida que no cuenta como punto y a continuación vamos a tejer puntos bajos de la siguiente forma. Hacemos un punto bajo en el primer punto, un punto bajo en el siguiente y ahora tejemos una cadena al aire. Nos saltamos el hueco del punto y nos vamos al siguiente. A continuación hacemos 3 puntos bajos en cada punto que nos corresponda, una cadena al aire. Volvemos a saltarnos uno y hacemos 3 puntos bajos, una cadena al aire. Así es la secuencia para empezar a trabajar el dibujo de nuestro chaleco. 3 puntos bajos, una cadena al aire. En total, estos puntos de aquí que estamos tejiendo tienen que ser múltiplos de 4
y terminamos con 2 puntos más. Voy a seguir haciéndolo para que lo veáis. He hecho los 3 puntos bajos, una cadena al aire. 3 puntos bajos, una cadena al aire, 3 puntos bajos, una cadena al aire, espera, una cadena al aire, 3 puntos bajos y una cadena al aire, que me la he saltado. Ahora volvemos a tejer 3 puntos bajos, una cadena al aire y hasta aquí en el último punto bajo que acabo de tejer serían múltiplos de 4. Contamos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 y 28. 28 es múltiplo de 4. Tenemos que terminar con 2 puntos más. Por lo tanto, tejemos 2 puntos bajos, que son los que nos pide el diagrama. Esa es la primera vuelta de nuestro dibujo. A continuación, giramos y la siguiente vuelta hacemos 3 cadenas de subida que forman nuestro primer punto alto y donde tenemos tejido los puntos bajos vamos a tejer puntos altos. En el siguiente punto bajo hacemos nuestro punto alto. Donde hemos tejido la cadena al aire, tejemos aquí una cadena al aire. Entonces, ahora tendríamos que tejer 3 puntos altos seguidos. Seguimos tejiendo el último punto alto de esta secuencia. Hacemos nuestra cadena al aire que corresponde con la cadena al aire de la vuelta anterior y volvemos a tejer la misma secuencia de 3 puntos altos y una cadena al aire. Y así se teje la vuelta número 2. Ya hemos terminado la vuelta número 2, terminamos con 2 puntos altos. Para tejer la vuelta número 3 nos tocaría ahora trabajar vuelta de puntos bajos, pero aquí ya le vamos a empezar a hacer el dibujo de nuestro diagrama. Hacemos una cadena de subida, en estos 2 primeros puntos vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y ahora en la parte de las 2 cadenas que hemos tejido, tanto de la vuelta 1 como de la vuelta 2, vamos a trabajarlas juntas. Echamos hebra en el ganchillo, nos vamos a la primera vuelta, donde está el hueco de las 2 cadenas, insertamos y sacamos nuestro hilo. Déjalo suelto, flojito, para que no te encoja mucho el chaleco. Echamos hebra y sacamos por todos a la vez. Y volvemos a repetir exactamente lo mismo. Echamos hebra y sacamos. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a saltarnos estos 2 puntos que tenemos aquí, tejemos una cadena al aire y nos vamos a ir al último punto alto. Y ahí tejemos un punto bajo. Vamos a repetirlo otra vez. Estamos en el hueco de las 2 cadenas, insertamos el hilo por la cadena de la primera vuelta, sacamos nuestra hebra flojita, echamos hebra en el ganchillo y sacamos por todos. Volvemos a repetir exactamente lo mismo dentro de esas 2 cadenas. Sacamos y cerramos. Hacemos una cadena al aire,
nos saltamos estos 2 puntos de aquí y en el último punto tejemos un punto bajo. Volvemos a repetir la misma secuencia. Echamos hebra, sacamos, echamos hebra y sacamos. Hacemos una cadena al aire, saltamos estos 2 y en el último un punto bajo. Así vamos a seguir tejiendo hasta completar la vuelta. En este último punto no hacemos la cadena al aire, nos saltamos este de aquí y terminamos con 2 puntos bajos. Nos tocaría ahora tejer la vuelta de puntos altos. Hacemos 3 cadenas de subida y vamos a tejer puntos altos hasta llegar a la cadena que tejimos en la vuelta anterior al aire. Hacemos uno, en este hacemos otro, seguimos haciendo 4 y aquí tejemos el quinto. Aquí ya tenemos la cadena que tejimos al aire y volvemos a tejer una cadena al aire. Nos saltamos esa cadena y tejemos puntos altos hasta llegar a la siguiente cadena al aire. Tres puntos altos. Aquí tenemos la cadena al aire, por lo tanto hacemos nosotros una cadena al aire también. Y volvemos a repetir la secuencia. 3 puntos altos, una cadena al aire. Y así hasta llegar al final. Ya hemos terminado la vuelta 4, terminamos con 4 puntos altos. Y ahora vamos a tejer la vuelta 5, que sería la última vuelta para poder seguir la secuencia de nuestro diagrama. Nos tocaría trabajar puntos bajos. Hacemos una cadena de subida. En el primer punto que tenemos, tejemos un punto bajo. En el segundo, otro punto bajo. Y ahora hacemos una cadena al aire. Nos saltamos este punto y tejemos un punto bajo en el siguiente. A continuación tenemos las 2 cadenas al aire que habíamos tejido tanto en la vuelta 3 como en la vuelta 4. Y vamos a hacer nuestro dibujo. Echamos la hebra y sacamos. Echamos la hebra y sacamos. Hacemos una cadena al aire, nos saltamos 2 puntos y tejemos en el siguiente. Volvemos a repetir otra vez la misma secuencia de nuestro dibujo. 1 y 2, una cadena al aire, nos saltamos 2 y tejemos un punto bajo en el siguiente. Volvemos a repetir lo mismo, nuestro dibujo, 1 y 2, una cadena al aire, nos saltamos los 2 y tejemos un punto bajo. Vamos a terminar la vuelta para que veáis. 1 y 2, una cadena al aire y tejemos un punto bajo. Hacemos nuestro dibujo, 1 y 2, una cadena al aire, nos saltamos 2 puntos y tejemos un punto bajo. Volvemos a repetir nuestro dibujo, 1 y 2, una cadena al aire, nos saltamos 2 puntos y tejemos 3 puntos bajos, 2 y 3.
Esta es la secuencia con la que tenemos que trabajar en todo el chaleco. A partir de aquí vamos a ir repitiendo desde la vuelta 2 hasta la vuelta 5. Repetirla hasta alcanzar el largo que tú quieres para tu chaleco. Yo voy a seguir trabajando y cuando tenga el largo deseado os digo cuántas vueltas me ha ocupado. Bueno, yo ya tengo el largo terminado del chaleco que yo quiero. He realizado 38 vueltas y me mide unos 42 centímetros aproximadamente. Ahora lo que vamos a realizar es las liguillas de los laterales. Yo no he cortado la hebra porque voy a seguir trabajando por ahí. Bueno, pues como ya te he comentado, seguimos tejiendo. Ahora vamos a tejer por todo el borde la liguilla de nuestro chaleco. La liguilla se trabaja exactamente igual que la que hicimos aquí, con puntos bajos cogiendo la hebra trasera, pero te voy a explicar cómo ir uniéndola a la vez que la vamos trabajando. Yo voy a realizar mi liguilla de 8 puntos, por lo tanto la primera cadena inicial vamos a tejer 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que sería la cadena de subida. Y ahora trabajamos puntos deslizados en los 8 puntos. Si quieres colocarte marcadores para no perderte, marcadores tanto al principio como al final para que no te pierdas, puedes hacerlo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a realizar 2 puntos deslizados donde creamos que nos corresponde uno, y en este caso aquí voy a hacer el segundo. Hacemos una cadena de subida, giramos, nos vamos a saltar esos 2 puntos deslizados que hemos tejido, nos saltamos este y volvemos a trabajar nuestros 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. Hacemos una cadena de subida, giramos la labor y trabajamos nuestros 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. A continuación lo que nos tocaría es enganchar en el lateral con 2 puntos deslizados. Aquí hemos enganchado con uno, nos iríamos aquí. Hacemos un punto, hacemos el segundo y volvemos a repetir lo mismo. Una cadena de subida, giramos, nos saltamos estos dos, este y este, nos los saltamos y nos vamos a trabajar nuestros 8 puntos deslizados. Y así es como vamos a ir uniendo la liguilla a la vez que la vamos tejiendo. Pues así es como vamos a ir tejiendo lo que es la liguilla de nuestro chaleco hasta llegar al final, hasta llegar aquí. Una vez que tengamos hecho este lateral, cortamos la hebra y trabajamos el otro lateral exactamente igual.
Cuando lo hayamos terminado, tienes que tejer una segunda pieza igual que esta, con las mismas vueltas y con las liguillas a ambos lados. Cuando ya tengamos las dos piezas terminadas, coseremos la parte de los hombros y vamos a hacer el cuello. El cuello se va a trabajar igual que hemos trabajado la liguilla de los laterales, pero de todas formas te quiero enseñar cómo hacerlo. Bueno, mira, yo ya tengo las dos piezas terminadas, las he cosido también. Las he unido con el ganchillo haciendo puntos deslizados. Aquí están las hebras que todavía no las he cortado, o sea que no las he escondido, las he cortado pero no las he escondido. Y he hecho mis dos piezas, tanto el delantero como la espalda. La unión del cuello lo he hecho a unos 8 centímetros aproximadamente. Ya ustedes os dejáis la abertura del cuello que os queráis dejar. Y aquí tengo la hebra que no la he cortado porque voy a empezar a trabajar lo que es el cuello. El cuello, como ya te he comentado antes, se trabaja igual que hemos hecho las liguillas de los laterales. Y yo voy a hacer el cuello vuelto. Para el cuello vuelto voy a hacer unos 20 centímetros aproximadamente. Aquí hice 10, 20 centímetros, no, perdón, 20 puntos. Aquí hice 10 puntos y le voy a hacer 20 para que le pueda dar la vuelta y sea un cuello vuelto. Entonces, con la hebra que tengo aquí, los hombros los podéis unir como lo he hecho yo, con la aguja, con el ganchillo, haciendo puntos deslizados, o bien lo unís con la aguja lanera. ¿Mm? Entonces, como yo tengo aquí la hebra sin cortar, vamos a hacer 21 cadenas. 20 y 21. La última cadena es la cadena de subida y aquí trabajamos con 20 puntos deslizados. Ya hemos visto cómo se trabaja este tipo de puntos, cómo se une a la parte de la prenda haciendo 2 puntos deslizados y al dar la vuelta no contamos esos puntos, sino que nos los saltamos y así vamos a ir uniéndolo. De todas formas, lo quiero volver a enseñar para que ustedes lo veáis. Lo que vamos a hacer son 2 puntos deslizados, 1 y en este de aquí 2. Hacemos una cadena de subida, giramos, nos saltamos estos dos y empezamos a tejer los 20 puntos que tenemos. Y así vamos a ir uniendo el cuello a nuestro chaleco. Una vez que tengamos la altura deseada, esto le damos la vuelta y va a quedar súper bonito.